Feliz noche, amado en Cristo. Qué gozo y qué gran alegría poder encontrarme contigo en este momento para compartir contigo lo que para nosotros ha sido de gran bendición. ¿Cómo así, pastor? Bueno, déjame contarte. Durante 40 días hemos estado estudiando el libro que Dios nos dio el privilegio de escribir junto al pastor Andrés Reyes, Conexión 360. Cada mañana hemos compartido la lectura, hemos en un grupo interactivo de Zoom de más de 365 personas, en algunas ocasiones 385. Hemos reflexionado, hemos interactuado y hemos conectado con el libro Conexión 360. Para nosotros ha sido una bendición inmensa y especial. Milagros han ocurrido y vidas se han rendido a los pies del Señor Cristo Jesús. Y queremos que tú seas parte de esa bendición. Por eso, a partir de hoy, durante las próximas 40 noches, cada día estará recibiendo un mensaje de esperanza basado en Conexión 360. Pero déjame decirte, no solamente durante estas 40 madrugadas hemos estudiado Conexión 360. Durante esta 40 madrugada, cada mañana hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis capítulo por capítulo, de una forma muy especial con el pastor Mario Rondón. Así es que a partir de este día, no solamente estarás con nosotros leyendo, compartiendo Conexión 360, sino que también noche tras noche estará con nosotros aprendiendo acerca de las profecías bíblicas, el libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo, en la voz del pastor Mario Rondón. De modo que en esta hora yo te animo, te desafío a que coloques en tu agenda ser parte de esta linda historia. Y sí, si estás allí, toma tu celular en esta hora, busca allí y comparte con algún amigo a quien tú quieras bendecir y darle un mensaje de esperanza, porque durante las próximas 40 noches Dios estará hablando de una forma muy especial a tu vida. Hoy damos inicio, hacemos la entrega de nuestro primer capítulo de Conexión 360 y el libro de Apocalipsis junto con el pastor Mario Rondón. Sin más por el momento, familia, estamos listos para escuchar la primera reflexión de Conexión 360 y escuchar el primer mensaje del pastor Mario Rondón acerca de las profecías bíblicas y el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Antes de proceder, me gustaría pedirte que allí donde estás me acompañe brevemente en oración y digamos: Señor, durante estos 40 días, danos tu bendición. Amante Padre Celestial, que goce y qué gran alegría poder apartar un espacio de tiempo para compartir y bendecir. En esta hora yo te ruego en el nombre del Señor Cristo Jesús que bendiga a la persona que está allí detrás de la pantalla, aquel que está en el televisor, aquel que está siguiéndonos a través de YouTube, aquel que nos sigue a través de la radio, Padre Celestial, que esta noche, al estudiar el primer capítulo de Conexión 360 y al estudiar el primer capítulo del libro de Apocalipsis, sea lleno del poder de tu palabra y que reciba no solamente ánimo, sino esperanza para continuar su día a día con la seguridad de la victoria en Cristo Jesús. Háblanos en esta noche, Señor. Ministranos como lo has hecho durante las primeras 40 madrugadas de este año. Oramos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Conexión 360, una jornada espiritual para una vida con propósito. Gracias por estar con nosotros en este primer episodio de Conexión 360. Sabes, querido amigo, querida amiga, toda relación genuina espiritual comienza con una conexión personal con Dios. No es posible tener una vida cristiana sin estar conectados a Dios. No habrá poder, no habrá vida fructífera y no estaremos en una comunión constante con nuestro Creador. Para vivir, nosotros necesitamos estar conectados a la fuente. Y Jesús lo expresó claramente en el libro de San Juan, capítulo 15, el versículo 5, cuando dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Desconectarse de Dios es como separar una rama de un árbol. Va a vivir unas cuantas horas posiblemente con el verdor, pero muy pronto se secará porque el calor la va a marchitar, la va a dañar, y así mismo somos nosotros. Para tener comunión con Dios, Él renueva nuestra mente a través de esa comunión,
necesitamos estar adheridos a Él, porque cuando estamos adheridos a Él, Él transforma nuestro carácter, transforma nuestra vida. La oración, el estudio de la palabra y la adoración son deberes religiosos. Nosotros necesitamos que eso fluya en nuestras vidas para que la vida nuestra esté conectada con Dios. La señora White, en El Camino a Cristo, página 93, dijo: la oración es el acto de abrir nuestros corazones a Dios como a un amigo. No necesitamos de un lugar especial para dirigirnos a Él, porque donde quiera que estemos, Él nos puede escuchar. Así es la conexión con Dios. No se mide por la cantidad de palabras, sino por la sinceridad de nuestra relación. No se trata de buscarlo solamente cuando hay necesidad, como un 911, sino de vivir una vida constante en su presencia. Dios no busca oraciones perfectas, querido amigo, querida amiga. Busca corazones conectados. ¿Y cómo puedes conectarte? Explorando esa forma de estar conectado a Dios. ¿Cómo puedes describir tu conexión con Dios actualmente? ¿Qué obstáculos están interrumpiendo ahora mismo la conexión con Dios? ¿Y qué decisiones prácticas puedes tomar hoy para que esa relación avance, para que esa relación sea fuerte? Hoy necesitas actuar. Comienza y termina el día con una conversación sincera con Dios. Dedica un momento de silencio diario para escuchar su voz y establece un lugar personal en tu hogar para orar y reflexionar, y reconoce su presencia. Tengo el privilegio de presentarlo. El pastor Mario Rondón es ingeniero, es locutor, es profesor, teólogo, es pastor, es evangelista. Más que todo eso, es un siervo de Dios. Le Amén. conozco desde el milenio pasado. Conozco bien quién es este hombre. Más grande que tiene, que es un siervo de Dios. Dios lo usa poderosamente. En este momento ha sido de bendición extraordinaria para la iglesia adventista, para otras iglesias de distintas denominaciones, y donde no hay iglesias, en el mundo secular, intelectual, en el mundo de la comunicación, Dios lo está usando poderosamente. Para mí es un Daniel, es como un Daniel en Babilonia. De todo corazón, oro por él cada día para que Dios lo siga usando dentro de su iglesia y fuera de ella. Pastor Mario Rondón, hermano nuestro, bienvenido de todo corazón. Amén, amén. Gracias, Pastor Sedano. Saludos, Pastor Castro, Pastor Efraín, Pastor Reyes, todos los demás colegas que están conectados y todos los hermanos y hermanas que se han conectado este temprano. Gracias por formar parte de esta historia que comienza a registrarse hoy y de este camino que nos llevará a través de todo el libro del Apocalipsis y con una mención especial allí de esa conexión espiritual, conexión 360, que el Señor quiere que mantengamos durante todo el año, pero es una buena manera de comenzar este año. Gracias por la invitación
y esperamos que cada uno esté orando en su corazón para que el nombre de Dios sea glorificado. Pastor, de una vez ahora digo un detalle que no dije por intención. Ujú. Es un estudioso del libro de Apocalipsis por muchos años, por muchas décadas, y es una de las personas que ve este libro con una dimensión muy especial, porque hay mucha gente que solo encuentran bestias y solo encuentran eventos del fin del mundo y catástrofes. Pero este libro se llama La revelación de Jesucristo. Pastor Rondón, ¿a qué se debe ese gran nombre? Bueno, sí, muy interesante, pastor. El libro del Apocalipsis nos va a mostrar de manera muy especial la trascendencia de Dios en el tiempo. Ya en el capítulo 1 nos dice la expresión que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Este libro nos va a presentar cómo Dios toma a un hombre y en la historia ha tomado también a mujeres, por ejemplo, y los lleva al futuro o los lleva al pasado para mostrarle las glorias del mundo venidero. Y es interesante que aunque esas personas que han sido transportadas, como lo es Juan, aquí desde la isla de Patmos, aunque tienen limitaciones en cuanto a los recursos para describir las cosas que ven, pero nos llevan de una manera interesante a contemplar lo que se describe allí como la revelación de Jesucristo. Y es maravilloso saber que Jesús justamente es el centro del mensaje del Apocalipsis. El Cordero se menciona 28 veces allí en el libro del Apocalipsis y se presenta de una manera victoriosa. Se presenta el Cristo glorificado. Es la primera visión que tiene Juan allí en el capítulo 1, donde el mismo Juan, el discípulo amado, que hacía varias décadas había transitado con Jesús las calles de Jerusalén durante 3 años y medio, había participado en su ministerio y tenía tanto tiempo que Cristo había ya ascendido, varias décadas, que ahora él lo describe, sobre todo porque está glorificado, como uno semejante al Hijo del Hombre. Y por eso es que no puede contenerse sobre sus pies. Es al Cristo glorificado que está contemplando y cae como muerto a sus pies, dice la Biblia. Y entonces el Señor le toca con su diestra y le hace incorporarse, le dice, no temas, he aquí que yo soy el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Esta visión es interesante porque nos está presentando a un Cristo que no solo resucitó venciendo la muerte, sino que Él se describe como el que tiene las llaves de la muerte y del sepulcro, de forma tal que nuestros amados que han terminado su historia terrenal, que hoy descansan en la tumba, que están sellados para vida eterna, están asegurados, porque el que tiene las llaves de la muerte y del sepulcro es justamente Cristo. Y Él es el protagonista de todo este maravilloso libro que estaremos estudiando. Wow, Amén, amén. Pastor Fernando. interesante. Interesante, pastor. Allí al describir el título, ¿por qué se llama la revelación de Jesucristo? Usted mencionó algo especial en relación a ese Jesús, a ese Dios que está y trasciende sobre el tiempo. Cuando pensamos en tiempo y miramos Apocalipsis, obviamente pensamos en el final de la historia. Y justamente esa es la pregunta que quisiera hacerle, pastor, en esta dinámica de preguntas y respuestas. ¿Cómo conecta el Apocalipsis a las historias pasadas con los eventos de los tiempos del fin? Bueno, ocurre de una manera muy interesante, porque noten cómo cuando abrimos el libro del Génesis, y es interesante porque es prácticamente cada historia, cada figura, todos los elementos de tipográficos que aparecen a lo largo de toda la Biblia, todo desemboca allí en el libro del Apocalipsis. Pero cuando abrimos el libro del Génesis, allí vamos a encontrar en el inicio de la descripción de cómo el conflicto, el gran conflicto se traslada a este mundo, vamos a ver al diablo, que es el dragón, lo vamos a ver actuando a través de una bestia, la más astuta de todas las bestias, describe. Así que allí está el diablo obrando
actuando a través de una bestia. Y luego convencen a la mujer. Y entonces es interesante ver que esa es la primera triple alianza: el diablo, una bestia y la mujer, que juntos llegan a actuar para que el hombre desobedezca a Dios. Y esos mismos elementos de esa primera historia lo vamos a encontrar luego en el libro del Apocalipsis. Algunas personas creen, cuando se encuentran con esa figura de bestias en Daniel, en Apocalipsis, que son los libros que introducen este tipo de elementos, pero no, simplemente están tomando esas historias del pasado, la están conectando ahora para darle una relevancia escatológica que apunta, apuntando a los eventos finales. Pero note cómo ya el libro de Génesis, libro eminentemente histórico, primer libro del volumen sagrado, nos está hablando del diablo, o sea, el mismo dragón, que actúa a través de una bestia y que también pues convencen a la mujer y utilizan a la mujer, que va a ser un símbolo a partir de allí. La mujer representa la iglesia y vamos a ver cómo, dependiendo del tipo de moral que se le describe a esa mujer, representará o una iglesia apóstata o la iglesia verdadera, si es una mujer pura. Así que la mujer, una vez cede a la tentación de la bestia, que está siendo utilizada por el dragón, o sea, por el diablo, juntos forman esa primera triple alianza para lograr que el hombre desobedezca a Dios. Vamos a encontrar entonces luego en el libro del Apocalipsis, cuando llegue su momento, vamos a ver justamente a un dragón actuando a través de una bestia para, juntamente con la mujer apóstata, la gran ramera, pues hacer o tratar de que el hombre desobedezca a Dios. Así que de esta forma, por poner un ejemplo, las historias de la Biblia, todas prácticamente, son conectadas de manera interesante con esa connotación escatológica en el libro del Apocalipsis. Pastor Rondón, ¿cuál es el propósito del libro del Apocalipsis? Bueno, el propósito básico, como lo describe Juan allí al inicio, en la introducción, es la revelación de Jesucristo. O sea, mostrar una revelación de Cristo como ningún otro libro en la Sagrada Escritura lo hace. En el Antiguo Testamento, el Señor Jesús aparece mediante símbolos, figuras diferentes. Ya en el Nuevo Testamento, a través de los evangelios, encontramos una revelación de Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros. Vemos allí al Hijo encarnado durante su ministerio terrenal, pero el libro del Apocalipsis llega al clímax de lo que es la revelación de Cristo. El propósito principal, de acuerdo a lo que describe el mismo Juan allí en la introducción, es la revelación que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Mediante la revelación de Jesús, mostrar a sus siervos, atención, las cosas que deben suceder pronto. No está indicando que esas cosas iban a ocurrir pronto. El término que utiliza es que debían ocurrir pronto, o sea, deben suceder pronto. ¿Por qué utiliza este término? Porque hay una parte que la iglesia, que el pueblo de Dios, que los hijos e hijas de Dios, sus siervos en este mundo, deben desempeñar, deben realizar. Eso nos va a conectar indefectiblemente con lo que Jesús dice en Mateo 24:14, que será predicado este evangelio del reino, no otro. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea, hay una condición y una condición donde el pueblo de Dios participa de manera directa. Por eso está indicando el libro las cosas que deben suceder pronto, no que iban a suceder pronto, debían suceder y deben suceder pronto. Eso nos dice que tenemos una parte que desempeñar. Por tanto, el libro del Apocalipsis, con esto, desde el inicio, dándonos la revelación de Jesucristo, nos hace partícipes, parte del protagonismo, del desarrollo y del desenlace de los eventos finales. Amén, amén. Pastor Rondón, ¿qué seguridad nos da el versículo 3 de Apocalipsis 1 sobre la lectura y el estudio de este maravilloso libro? Correcto, gracias, Pastor Efraín.
Allí, pues, cuando el apóstol Juan, el revelador, allí en Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee y los que oyen, pero sobre todo que guardan las cosas escritas aquí en la profecía, porque el tiempo está cerca. Está describiendo la bienaventuranza, la bendición resultante de estudiar esta profecía. Y esa bienaventuranza de ella seremos partícipes durante estos 40 días de manera especial y cada vez que nos adentramos en el libro del Apocalipsis. Y note cómo describe algo que era común para esos días, donde una persona leía, los demás escuchaban. Bienaventurado el que lee, él lo describe de manera singular, los que oyen de manera plural, alguien pues allí enseñando, instruyendo, los demás escuchando y luego de lo que deben participar todos, de guardar, de conservar esas cosas allí escritas porque el tiempo está cerca. Así que somos bienaventurados al tener esta revelación al alcance, una revelación que pasó a través de los siglos por persecuciones, por intentos del enemigo de hacer desaparecer la integridad de esta revelación. Y hoy por hoy, cuando el enemigo sabe que no ha logrado desaparecer esta revelación, no ha logrado desaparecer la escritura que Dios conservó para nosotros de manera milagrosa a través de los siglos, el enemigo intenta desacreditarla. Como no ha podido hacerla desaparecer, pues entonces trata de desacreditar el volumen sagrado, trata de desacreditar el libro del Apocalipsis, a otros que le teman para que ni siquiera se acerquen a su estudio, a su lectura, porque de igual modo el enemigo lo lograría su propósito si finalmente no lo leemos, no lo escuchamos y no guardamos las cosas allí escritas. Wow, interesante, Pastor. La verdad que estamos aquí en la escuela, a los pies de Gamaliel, y me gustaría aprovechar para preguntarte cómo Jesús se presenta en el libro de Apocalipsis, especialmente en el capítulo 1, y por qué esta visión glorificada acerca de Jesús es tan importante antes de las profecías acerca del juicio final. Correcto, gracias, Pastor Castro. Es interesante porque esto nos muestra al Jesús que está de nuestra parte. Por eso cuando nos hable de juicio, ya sabemos que son buenas nuevas, porque como bien ha dicho el profeta Daniel, ha descrito Daniel, pues el juicio será dado en favor de los santos del Altísimo. O sea, el tema del juicio es un tema de buenas nuevas. No es un tema de amenaza, es un tema donde el carácter de Dios será vindicado, donde será dado en favor de los santos del Altísimo y sobre todo porque nos presenta a ese Cristo que nos está revelando el libro del Apocalipsis como alguien que está de nuestra parte, el que está de parte de los hijos de tu pueblo, diría Daniel en su momento, está de parte de nosotros, el que intercede, el abogado, el que al final es el que va a tomar el veredicto. Y eso nos hace entender también que este Cristo glorificado que se presenta aquí en el capítulo 1, que luego pues tomará la decisión final en el juicio, eso nos dice que todo está a favor del pueblo de Dios que confía plenamente en los méritos de la sangre derramada de Cristo Jesús. Porque el juicio, el abogado, el que nos defiende, es nuestro hermano mayor. Es el que murió por nosotros, el que pagó el precio. Pero es el que al final tomará la decisión, de acuerdo a lo que dice el propio Juan, en el Evangelio de Juan, donde dice el Padre a nadie juzga, refiriéndose a esa decisión final, sino que todo el juicio ha entregado a Cristo, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, eso nos hace entender, por decirlo de una manera muy nuestra, de que el juicio finalmente está arreglado en favor de los santos del Altísimo, en favor de aquellos que confían en el Señor. Un juicio donde el abogado defensor es nuestro hermano y donde Él es que finalmente ocupará el lugar también de juez para tomar la decisión final. No hay forma de que los santos del Altísimo sean condenados. En los juicios comunes, cuando le toca presidir un juicio, ser juez
a alguien que el enjuiciado es familiar, es amigo, estudiaron juntos, hay algún tipo de relación de cercanía, regularmente el juez se inhibe porque se entiende que de alguna manera va a gravitar esa relación a la hora de tomar una decisión. En asuntos humanos ocurre así, pero en lo divino no. Dios no tiene que inhibirse, Jesús no se va a inhibir de pronunciar un juicio en favor de los santos del Altísimo, porque estamos hablando no de un ser humano que es vulnerable, que el juicio posiblemente no sea completamente justo, no. Estamos hablando de aquel que encarna la justicia, estamos hablando de aquel que tiene todo el interés de finalmente dar un veredicto en favor de aquellos que han confiado en sus méritos. Así que ver a Cristo glorificado aquí, al que murió, al que es nuestro abogado, al que finalmente tomará la decisión final en el juicio, es parte de esas buenas nuevas y de la revelación de Jesucristo en el libro del Apocalipsis. Amén. Gloria a Dios. Pastor, en la interpretación, el enfoque adventista sobre Apocalipsis 2 y 3, que trata de las 7 iglesias, es un enfoque, lo interpreta como un periodo histórico sucesivo. ¿Por qué? Sí, es interesante ver ese tipo de enfoque porque en la cristiandad existen tres principales enfoques. Hay uno cuarto que mayormente es el idealista, pero tres principales a lo largo de la historia y sobre todo a partir de la Reforma Protestante, sobre todo a partir de la Reforma Protestante, porque vamos a encontrar cuando revisamos la historia de la Iglesia que en todos, a lo largo de los siglos, los intérpretes de la profecía le daban ese tipo de interpretación no solo a las 7 iglesias, sino a todo tipo de profecía apocalíptica. Todo tipo de profecía apocalíptica era interpretada desde el punto de vista historicista. Ver el cumplimiento de la profecía desde el día del profeta que Dios levantó, que le dio la revelación a lo largo de toda la historia como un curso ininterrumpido, como un río a lo largo de su trayectoria hasta el desenlace final, el clímax, con la venida de Cristo y el establecimiento de su reino. Esta era la interpretación por excelencia. Pero cuando surge la reforma protestante, donde prácticamente todos los reformadores magisteriales tenían ese concepto, interpretaban las profecías de manera historicista, veían en el poder de la Roma papal el cumplimiento de ese poder anticristiano que describe la profecía, así lo veían. Entonces, un movimiento conocido como la contrarreforma, que fue dirigida especialmente por sacerdotes jesuitas, pues vinieron mediante escritos y mediante participación de alguna manera solapada dentro de movimientos protestantes, vinieron a crear ese enfoque futurista de las profecías, un enfoque futurista. ¿Para qué? Para quitar la mirada de aquel poder anticristiano que todos los reformadores magisteriales, todos, usted puede encontrar en la historia fundamento para esto, todos los reformadores magisteriales lo señalaban como el poder anticristiano. Una forma de quitarse de encima la mirada y el acoso que esto suponía para ellos era distraer la atención, crear otro sistema de interpretación que apuntara hacia el futuro por un lado, y otro sacerdote jesuita pues creó el sistema de interpretación preterista, donde ese mira al lejano pasado, al tiempo de Antíoco, en el periodo de Grecia, el tiempo de Nerón, en el periodo de Roma, y sitúa el cumplimiento de todas las profecías apocalípticas allá en el pasado. Mediante la interpretación preterista, por un lado, esta mayormente se sostiene o se enseña en el mundo del catolicismo romano, mayormente, aunque hay otros grupos que la sostienen, pero mayormente en el catolicismo romano. El enfoque futurista de apuntar a un lejano futuro para el cumplimiento de todas las profecías, y no solo en un futuro
lejano, sino después que la iglesia ya no esté. De acuerdo a las creencias de los dispensacionalistas, habrá un momento, algo que es popular pero no es bíblico, según la enseñanza de ellos, que la iglesia será raptada, será llevada del mundo y entonces todo el resto de la humanidad que continúe viviendo en la tierra, teniendo una segunda oportunidad, según ellos enseñan, a partir de ahí se cumpliría todo esto. Ninguna de las dos interpretaciones, ni la preterista ni la futurista, pues responden al sentido del enfoque bíblico, no son bíblicas. Cuando nosotros vemos la historia sagrada, la profecía bíblica, siempre se ha cumplido a lo largo de la historia. Por eso podemos saber dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por eso el enfoque adventista de las 7 iglesias, como de prácticamente todo tipo de profecía apocalíptica, es historicista. Se cumple a lo largo de la historia. Por eso no hay que estar especulando de si se cumplirá aquí, se cumplirá allí. No, siempre como adventistas hemos tenido el mismo tipo de aplicación a la interpretación profética de las 7 iglesias. Eso no cambia, eso no depende de titulares de periódicos, de lo que esté pasando ahora, aquí, allá. No, no, no. Siempre se mantendrá a lo largo de la historia lo que tiene que ver con el enfoque del adventismo con relación a estos eventos que se describen en las 7 iglesias. Wow, pastor, interesante. Ujú. Bueno, de paso, hago un anuncio, ¿no? Por favor, durante todo este mes lean el libro de Apocalipsis. Durante todo este mes, escríbanos sus preguntas para que hagamos al pastor Mario Rondón. Pastor, Apocalipsis no solamente presenta el enfoque a las 7 iglesias, sino que también habla acerca de 7 candeleros. ¿Qué significado tienen estos candeleros en la relación o relación al Jesús glorificado? Sí, muy bien. Antes, esa recomendación, pastor, es muy importante, esa recomendación que le hace a todo el grupo de estudiar el libro del Apocalipsis asiduamente durante estos días, porque ninguna profecía es de interpretación privada. Y el hecho de usted estar leyendo, si es posible, si cuenta con el tiempo, pudiera leerlo todos los días o hasta escucharlo. Algunos se trasladan a ciertas distancias que en el camino pueden estarlo escuchando, pueden colocarlo en audio mediante su dispositivo, el libro del Apocalipsis. Y van a ver de manera extraordinaria cómo el Espíritu Santo alumbra sus sentidos al hacer conexión una cosa con la otra, al ser impresionados con algo que posiblemente lo habían leído muchas veces, pero no le habían prestado atención. Así que le animamos a lo mismo. Respondiendo la pregunta sobre el significado de los 7 candeleros aquí en la visión del Cristo glorificado, estos 7 candeleros que van a representar la iglesia, estas 7 iglesias allí, tiene una significación especial que estén en la introducción del libro del Apocalipsis, en esa primera revelación que el Señor muestra allí, en esa primera visión, porque los candeleros se encontraban en el santuario, en el lugar santo. Esto es importante porque dice el apóstol que el punto principal de la descripción que se presenta allí en el libro de Hebreos, cuando estamos en el libro a los Hebreos, dice el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que traspasó los cielos y ahora es ministro del santuario. Apocalipsis no se sustrae a esa realidad. Introduce presentando a Cristo más allá de la aplicación que esto va a tener en la parte simbólica, lo presenta moviéndose entre los candeleros. Cristo desempeñó la parte que correspondía al atrio aquí en la tierra. El altar del sacrificio, la cruz, el calvario, la fuente de bronce, la fuente de agua allí que representaba tanto el bautismo como el derramamiento del Espíritu Santo. Aquí estamos mirando que todo lo que estaba en el atrio ocurre en la tierra. Cuando Cristo asciende, habiendo cumplido con esa misión, entra al lugar santo. Y aquí tenemos a Jesús entre los 7 candeleros
como una evidencia de que cuando Cristo asciende, entra es al lugar santo del santuario celestial. Más adelante se abrirá otra puerta que vamos a ver cuando lleguemos allí y Jesús va a entrar al lugar santísimo en su momento, en cumplimiento de una profecía incluso de tiempo que nos identifica mucho como adventista del séptimo día. Pero ahora, cuando Juan lo ve al final del primer siglo de la era cristiana, Jesús está en el lugar santo. Y a partir de allí vamos a ver que en el libro de Apocalipsis, así como tiene un personaje central, protagonista, que es Cristo, así como tiene un tema principal, que es el plan de salvación, de la misma forma tiene un reloj. Y el reloj que tiene es el santuario, que va a mostrar cómo el foco del libro del Apocalipsis, que es el pueblo remanente de Dios, se va moviendo a lo largo de la historia. El candelero, como está en el lugar santo, indicaba en qué momento de la historia se encontraba. Esto estaba mostrando claramente que Cristo no vendría inmediatamente para esos días, porque apenas estaba en el lugar santo, donde debía desarrollar su intercesión, luego pasar al lugar santísimo y una vez terminar en el lugar santísimo es donde salía de nuevo al atrio, que en este caso representa la tierra. Así que los candeleros allí, en el lugar santo donde está Cristo, representan ese momento histórico importante de la iglesia. Amén. Wow, Amén, poderoso. amén. Gloria a Dios. Pastor Rondón, estamos aprendiendo cómo Gloria el a Dios. libro de Daniel nos ayuda a descifrar los símbolos, el tiempo y también el lenguaje del Apocalipsis, Pastor Rondón. Bueno, el libro de Daniel, que es como el hermano gemelo del Apocalipsis, nos ayuda de manera interesante porque en el libro de Daniel no solo se dan los símbolos, sino que con mucha frecuencia se dice qué significan los símbolos. Por eso, en la interpretación historicista de la que hablábamos hace un momento, sabemos que es correcta porque fue dada por el ángel Gabriel. El ángel cuando viene a explicarle la visión a Daniel es que le dice, mira, esto representa este reino, después vendrá otro reino, y se presenta una línea sucesiva de reinos hasta el establecimiento del reino eterno de Cristo. De la misma forma, con relación a los símbolos que se van explicando de manera sucesiva uno tras otros. Daniel por eso y Apocalipsis se alumbran mutuamente, porque es interesante saber que con todo y que Daniel tiene una gran descripción de símbolos, de imágenes, y que se explican, se detallan, porque se le van explicando al propio Daniel que no las entendía al principio, a pesar de ello, hay una porción de Daniel, una porción de la última visión en Daniel, Mm. donde queda cerrada y sellada hasta el tiempo del fin. Y es justamente a esto que vamos a ver que se va a referir Apocalipsis en el capítulo 10, donde esa parte que estaba cerrada y sellada se abre. Y Apocalipsis entonces contribuye a aperturar esa parte de Daniel que estuvo cerrada hasta el tiempo del fin. Hoy ya tenemos aperturadas esas profecías, eso que no se logró comprender durante siglos y siglos, hoy tenemos eso como revelación. Así que tanto Daniel como Apocalipsis se alumbran mutuamente para una correcta interpretación de ambos, tanto lo que tiene que ver con los símbolos, los tiempos y el lenguaje que se utiliza. Cuando llegamos a Apocalipsis, ya no nos extraña tanto los símbolos de una bestia, porque aparte de verlo ya desde Génesis, pero lo encontramos en Daniel, donde se hace un uso de ello y donde se le aplica a reinos, sistemas o poderes. Y eso nos ayuda a interpretarlo así, a no inventar, a no especular, sino permitir que la escritura sea su propio intérprete. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Muy importante esa explicación. Ahora yo pregunto, ¿a qué se refiere Juan cuando dice en el Apocalipsis, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor? Muy bien, esa pregunta nos recuerda la experiencia de Pablo, que en 2 Corintios capítulo 12, él dice, conozco a un hombre, refiriéndose a él, pero hablando en tercera persona, dice, conozco a un hombre, si fue en el espíritu, no sé, si fue en el cuerpo, no sé, si fue fuera del cuerpo, tampoco lo sé, Dios lo sabe. Ese hombre fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso.
donde vio y oyó cosas inefables que al hombre no se le permite expresar. Así que esa forma cuando el profeta entra en visión y le parece que está siendo transportado, pero ya no está prestando atención ni siquiera a sí mismo, sino a lo que está contemplando. Hoy nosotros diríamos, no sé si fue un sueño, yo estaba como, me parecía como que no era real. Pues a esto se refiere Juan cuando dice que estaba en el espíritu, estaba más allá de lo que representaban las cosas materiales de este mundo, estaba transportado en esa visión. Y cuando se refiere al día del Señor, no se está refiriendo específicamente al día escatológico del Señor, al que hacen alusión especialmente los profetas menores, cuando dice viene el día de Jehová, viene el día grande. No, no, no. Aquí se está refiriendo específicamente al día sábado. Así que el día del Señor al que se está refiriendo aquí, cosa que es corroborada también por el Espíritu de Profecía, es el día de sábado. Así que esta visión que recibe Juan, estando en la isla de Patmos, la recibe en ese día especial, en ese día de comunión plena con el Señor, como lo es el Santo Sábado, y allí fue donde recibió estas revelaciones, para las cuales, repito, el ser humano, el profeta que recibe las visiones, tiene recursos limitados a su alcance. Porque imagínese usted, por eso él dice que la voz que oyó del que le hablaba era semejante a una multitud. Imagínese cuando usted escucha a los fanáticos en un estadio que estallan producto de una jugada, producto de que gana su equipo, una multitud. Algo, pero era algo con un estruendo terrible. Él lo compara muchas veces al estruendo de muchas aguas, a la caída en una cascada, era con lo que estaba relacionado. Hoy nosotros tenemos elementos de multitudes que cuando logran expresarse mediante una ovación, mediante algún tipo de manifestación, pueden darnos a entender más cerca a qué se refería Juan cuando vio todo esto. Hoy en día tenemos elementos de la tecnología que nos permiten entender un poco más de cerca las cosas extraordinarias que él vio allí en el día del Señor. Amén, amén. Bueno, pastor, el tiempo se nos ha agotado. Estamos para terminar justo a la y 45, pero quisiéramos dos cositas, pastor, a Mario Rondón. En primer lugar, ya para cerrar lo que tiene que ver con el capítulo 1, esto, que nos describa de qué manera Apocalipsis nos prepara para la segunda venida del Señor Cristo Jesús. Y entonces, obviamente, terminamos orando juntos al Señor Cristo Jesús. Así es que después de terminar, mantente con nosotros unos minutitos para que por favor Pastor Fernando, oremos duda ahí. juntos. Oye, Fernando, ¿Te escucho, me llama pastor? cómo nos prepara para la segunda venida, pero sin tener miedo, porque la gente mete miedo con el libro de Apocalipsis. Adelante. Sí, muy interesante pensar en eso. ¿Cómo nos prepara el Apocalipsis para la segunda venida de Jesús? Sin temor, sin tener miedo. Bueno, justamente cuando nosotros vemos las descripciones que se hacen de los poderes enemigos al pueblo de Dios, vamos a encontrar que ellos no están de su cuenta. Vamos a ver qué dice la Biblia: y se le permitió, y se le permitirá. O sea, si Dios no le permite a esos poderes enemigos a movilizarse, a actuar en algún momento, y se lo permite porque en el contexto del gran conflicto, Dios mismo está siendo juzgado en la forma en que trata con la rebelión, en la forma que trata contra el mal, contra el pecado. Y por eso, hasta que no concluya este gran conflicto, con frecuencia Dios le permitirá. Pero ¿hasta dónde? O sea, solo hasta donde Dios le permite. Eso significa que Dios está al control, que ningún evento futuro, ningún poder enemigo podrá de ninguna manera actuar a su antojo, y menos contra los hijos e hijas de Dios que se han puesto en sus manos. Por eso veremos que el foco del libro del Apocalipsis es el pueblo remanente. Y donde esté el remanente, allí estará la protección de Dios. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la forma maravillosa como Dios nos ha guiado en su historia, en la historia pasada,
de acuerdo a lo que nos dice la inspiración. Así que ver en el libro del Apocalipsis cómo Dios mantiene el control y cómo incluso cuando de los poderes enemigos atenten en la última fase contra el pueblo remanente de Dios, dice que pelearán es contra el Cordero. Así como cuando cuando Saulo perseguía a la iglesia y Cristo se interpuso en el camino, en esa persecución, lo lanzó al suelo y le dijo, ¿por qué me persigues? Le dijo a Saulo. O sea, él entendió que perseguir al pueblo de Dios era perseguir a Cristo, era perseguir a Cristo. De la misma manera, cuando atenten contra el pueblo de Dios, es contra Cristo que se verán de frente. Y por eso dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los que están con Él, y esperamos que todos estemos con Él hasta el final, son llamados, elegidos y fieles. Así que esto puede llenarnos de preparación, de seguridad para la segunda venida, sin temor, porque Dios está al control. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Muchas gracias, doctor Mario Rondón. Muchas gracias por esta introducción. Hermanos amados, esto es solo una introducción. Vamos a seguir entrando en materia. Esto es solo el inicio. Que Dios nos bendiga. Así es, amada familia, en el día de mañana continuamos con esta dinámica especial. Hoy no tendremos espacio para preguntas por razones de tiempo, como había mencionado previamente, pero en el día de mañana usted podrá escribir algunas preguntas en el chat o enviarla a través de su pastor y entonces vamos a hacerla al pastor Mario Rondón en esta sesión especial que tendrá con nosotros cada día. Así es que aproveche al máximo estos días para que se vuelva un perito, un experto en el libro del Apocalipsis. Y preguntas que le genere la lectura del libro de Apocalipsis, escríbala, guárdela para que la haga en este espacio. Pues como decía el pastor Mario Rondón, no es solamente que él nos proporcione todo lo que tiene, sino que obviamente puedan surgir esas interrogantes fruto de nuestro estudio del libro de Apocalipsis y que pues esto nos lleva a una comprensión mucho más clara y certera acerca de este interesante libro. Bueno, familia, en el día de hoy vamos a despedirnos orando una vez más. Al pastor Mario Rondón vamos a pedirle que ore junto con el pastor Efraín Peña y Lázaro. Vamos a orar por 4 propósitos especiales. Una vez más, vamos a orar por la vida familiar, por la vida espiritual, por la salud y por nuestra preparación para el pronto regreso del Señor Cristo Jesús. Amante Padre Cristiano, muchas gracias porque eres bueno. Gracias por temprano, Dios, mostrarnos la importancia y el valor de estar conectado contigo. En esta ocasión, Señor, quiero aprovechar, ya que estamos en tu presencia, en este espacio de crecimiento espiritual, para interceder de manera muy especial por aquellos que tienen alguna condición de salud. Dios eterno, lo que revela el libro de Apocalipsis es un Dios que trasciende el tiempo. Es un Dios todopoderoso. Un Dios, Señor, que tuvo el poder de crearnos del polvo de la tierra. Y si tuviste el poder, Dios, para crear el polvo de la tierra, también tienes el poder para sanarnos. Es por eso, Señor, que en esta hora coloco en tus manos de amor la condición médica de cada hermano aquí presente, de cada familiar, de cada amigo por el cual intercedemos. En este mismo momento, Señor, recibe una visita especial por el médico divino del Señor Cristo Jesús. Y que aquel cáncer, Señor, desaparezca en tu nombre. Que aquel problema de presión arterial, de colesterol, de diabetes, Señor, comience a ver mejoría. Que aquella gripe, Señor, o aquella situación que está afectando a uno de tus hijos, aquel dolor, comience a desaparecer. Y que mañana, Señor, podamos escuchar el primer testimonio de que la mano de Dios se pasó en la vida de alguien para sanar. Seguro, Dios, de que harás milagro, de que responde esta oración conforme a tu voluntad y tu poder. Oramos y te agradecemos, Dios, en nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Te seguimos dando gracias, Señor, por las familias. En esta hora te rogamos por ellas, que este 2026 pedimos puedan los hijos regresar de nuevo al redil, los esposos, las esposas que todavía no se han unido a esta familia espiritual, puedan también ser unidos. Que tú, Dios, nos llenes de ese amor ágape para que juntos podamos seguir
buscándote, y a través de estas oraciones en estos 40 días ocurran milagros en nuestras familias, que, oh Dios, los corazones puedan ser tocados para que las familias se salven enteras, y que cuando tú vengas podamos presentártela toda delante de tu presencia. Las necesidades que hay en nuestra familia están en tus manos, para que la armonía, el amor, para que la paz pueda reinar en nuestros corazones, y así tener familias fuertes que en Cristo Jesús puedan estar preparándose para este glorioso encuentro. Gracias, Señor, Amén. porque nos va a bendecir en estos 40 días y nuestras familias serán bendecidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Dios. Padre, te damos gracias por el conocimiento que tú nos regalas de este gran libro de la Apocalipsis. Pero te suplico, Señor, que más que el conocimiento, la información, cada vez que aprendamos, tú nos des el poder del Espíritu Santo, la capacidad espiritual, nos prepares para vivirlo y estar listos para tu pronta venida. Amén, Señor. Suplico, Señor, que lo que está ocurriendo este primer día siga creciendo en cada vida espiritual. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre que estás en los cielos, te seguimos dando gracias por tu misericordia, por tu bondad, por permitirnos hoy iniciar esta serie que esperamos que tu Santo Espíritu pueda guiarla en todo momento. Gracias por escuchar cada oración que ha sido elevada por cada uno de estos tus hijos, cada uno de estos ministros que te presentan, Señor, a tu pueblo en cada una de esas necesidades. Te ruego también, Señor, que nuestra preparación sea una realidad para el encuentro con Cristo, y que esta jornada, estos 40 días, sirvan como parte de esa preparación, pero sobre todo, como dice tu palabra, que compartamos esta verdad constantemente, porque bienaventurado aquel siervo y aquella sierva que cuando tú regreses le encuentre haciendo así. Danos un día de victoria y un año de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén.